Es ingeniero químico Álvaro Urrutia. Es profesor de educación primaria por la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meje Hidalgo. Es ingeniero químico por la BUAP. Tiene 30 años de experiencia en petróleos mexicanos, en actividades de operación, ingeniería de proceso, construcción, puesta en marcha de plantas industriales y administración de proyectos. Fue director de proyectos petroquímicos en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz, teniendo a su cargo los centros petroquímicos de Morelos, Pajaritos, La Cangrejera, en el desarrollo de plantas nuevas y revamps. Miembro del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, IMAT, donde desarrolla actividades de representante de testigo social en procesos de licitación pública. Asociado fundador de la Academia de Contratación Pública AC, realizando funciones de capacitación y representante del testigo social. Asociado fundador del Colegio de Testigos Sociales AC. Es perito petrolero para la obtención de permisos de construcción e inicios de operación para proyectos de diversos en las instalaciones de petróleos mexicanos. Brinda capacitación y es conferencista en aspectos inherentes al petróleo e instalaciones petroleras. Actualmente se desempeña como director técnico de la empresa Galtec y como consultor en proyectos energéticos. Es colaborador del programa semanal de radio titulado Radio M12 de la BUAP. La conferencia el día de hoy se titula Políticas Públicas y Corrupción como causas del declive de Pemex. Un aplauso de favor. Buenas tardes. Buenas tardes, agradezco la invitación, me siento orgulloso de estar entre ustedes. He tenido la oportunidad de escuchar a otros ponentes con diferentes visiones de nuestro México y definitivamente la fuerza de las ideas es lo único que podemos esperar con que se nos puede hacer entender que el futuro de México depende de una lucha inteligente ante las fuerzas que pretenden evitar el desarrollo de los pueblos. En esta ocasión vamos a hablar, como lo mencionaban, sobre las políticas públicas y la corrupción como causales del declive de Pemex. Vamos a entender un poco, el tema es verdaderamente extenso, voy a tener que ser muy sucinto en tópicos que son de verdadera importancia, porque para tratar de entender la problemática de Petróleos Mexicanos hay que conocer a Petróleos Mexicanos, y verdaderamente Petróleos Mexicanos es una empresa muy grande y muy compleja en su estructura y en su desarrollo de las cosas que hace. Pero primero que nada, las políticas públicas que en todos los países del mundo los gobiernos llevan a cabo, estas políticas públicas deben de seguir un método para poderlas aplicar. Lo primero, tenemos que entender que las políticas públicas son acciones de gobierno dirigidas o con objetivo de interés público. Deben de ser sustentadas, les decía yo a ustedes, en un proceso de diagnóstico y un análisis de factibilidad, y debe de haber en él una gran participación ciudadana para que estas políticas públicas puedan ser adecuadamente implementadas, tratando de resolver el interés público. Asimismo, una de las principales razones por las que las políticas públicas se deben de establecer es para mejorar el desarrollo económico y, en consecuencia, el bienestar de todos los ciudadanos. Para atender estos problemas de políticas públicas, reitero, se tiene que hacer sobre todo un diagnóstico y un comentario con quienes van a resultar afectados por las políticas públicas. Cuando este método no se sigue,
Entonces lo que estamos hablando que en realidad, aunque le quieran llamar políticas públicas, no son más que actos de gobierno. Y esos actos de gobierno muchas veces van en contra de lo que uno pretende o espera recibir. Hablando rápidamente de la reforma energética como una política pública, se nos dijo, primero ustedes saben que fue un albazo, que definitivamente no hubo la consulta ni la participación popular, ni la gente fue verdaderamente consultada para tomar esta decisión. Esto es una imposición de un proceso que surge a partir del sexenio de Miguel de la Madrid y que por fin hoy se ha visto culminado con esta situación. Ahora, es importante que no perdamos de vista de que para que estas políticas públicas puedan ser aplicadas, hablo de que el primer objeto es el entorno económico, pero es también muy evidente que para que este entorno económico pueda ser desarrollado adecuadamente, hoy cualquier país del mundo, el que se quiera, tiene necesidad de los recursos energéticos. Y por otro lado, como lo estamos viendo actualmente, hay un gran deterioro del medio ambiente. Esas tres esferas se deben de integrar en las políticas públicas y a veces pareciera que el tratar de cuidar el medio ambiente pudiera evitar el desarrollo económico, pero la realidad provoca otros frentes de personas que se están dirigiendo a lo que es la preservación del medio ambiente y entonces se crean también fuentes de trabajo. Dejando establecido esto, hagamos un poco de historia de lo que viene siendo el petróleo. El petróleo en México, lo sabemos todos, fue conocido desde las épocas prehispánicas. Ya las culturas prehispánicas conocían el petróleo, que lo utilizaban como impermeabilizante para mezclarlo con arcillas para hacer figuras, lo utilizaban como ungüentos, lo utilizaban como un producto, el chapopotl que conocemos, que era para que sirviera para quemarlo, y por otro lado era utilizado también hasta como lo mezclaban con tortilla tostada para utilizarlo como un dentrífico. Bueno, pero debemos de hablar que la explotación del petróleo vino siendo regulada desde el año de 1733, más o menos, durante la época de la corona, durante la época que estábamos sometidos al gobierno de España. Y entonces lo que era la regulación del petróleo, esta se manejaba a través de las leyes de minas, y las leyes de minas manejaban como líquidos, fluidos de la tierra o líquidos bituminosos. Posteriormente ya, durante la independencia, prácticamente siguieron rigiendo esos conceptos hasta la época todavía del porfiriato. En México, más o menos en 1850-55, se empezaron a hacer explotaciones de petróleo y se empezaron a llevar a cabo las primeras, llamémosle, refinerías muy arcaicas. Eran alambiques simplemente para destilar para tratar de destilar el petróleo y obtener lo que todavía muchos de nosotros de jóvenes conocíamos como el petróleo diáfano, ¿no? El moradito. Y ese lo utilizaban para medios de alumbrado,
para prenderlos en lámparas. Bueno, posteriormente ya debemos de entender la época de Porfirio Díaz, que a fin de cuentas, si bien Juárez crea las instituciones, es, digamos, Porfirio Díaz quien se pudiera pensar que las logra consolidar. Y debemos de entender el momento que Porfirio Díaz llega a la presidencia de la República de un país que veníamos saliendo casi de lo que viene siendo una agricultura todavía de características medievales, en donde la revolución industrial en México pues no había tenido un gran impacto. ¿Qué se necesitaba entonces? Pues buscar la forma de explotar los recursos naturales y cómo se podía hacer atrayendo capital extranjero. De esa manera, sabemos todos que empezaron a llegar los capitales europeos y los norteamericanos, holandeses, y él pensó tratar de balancear un poco, que no fuera tantas las ventajas para las empresas norteamericanas. La primera empresa que se sitúa, que se conoce en México, se establece en 1888. En 1888 se crea la empresa Pierce & Waters Company. Esta empresa dependía de la Standard Oil, que ya estaba en California. Esa es la primera empresa que se tiene registro, y ya desde Maximiliano se habían dado algunos permisos para poder explorar y explotar el petróleo. Este año es muy importante que lo que les voy a comentar ahorita es algo muy importante que quiero que lo guarden, porque luego lo vamos a comentar con la reforma energética. En el año de 1901, Porfirio Díaz emite una ley, que es la Ley del Petróleo de 1901. En esa ley tiene 3 aspectos sustantivos que son los que quiero mencionar. El primero, faculta al Ejecutivo para que él pueda dar los contratos para la explotación del petróleo. Es la primera. Segunda, las empresas a las cuales les son asignados los contratos para la explotación del petróleo tienen la obligación de realizar inversiones mínimas anuales para el desarrollo de los campos. Eso es en una búsqueda de tratar de que haya inversión extranjera y haya trabajo para los mexicanos. Y la tercera es pago de la renta petrolera. O sea, por cada barril que era extraído, la empresa que lo estaba extrayendo tenía la obligación de pagarle a la federación, por llamarlo de esa manera, una determinada cantidad, supuestamente para las arcas del gobierno. Toda esta situación se lleva a cabo, pero desafortunadamente los intereses capitalistas de las empresas extranjeras pues no permean para dar trabajos adecuados a la gente. Total, se viene la revolución, los intereses de las empresas extranjeras siguen ahí permanentes, y todos sabemos que fueron causales de muchos de los sucesivos, llamémosle golpes de Estado, que se vinieron dando en México sobre cada presidente que en ese momento estaba gobernando. Esa continuación de la revolución siguió dándose mucho por la influencia principalmente norteamericana, con el deseo de tener control del petróleo. Es hasta 1917 en donde en el artículo 27 constitucional se trata ya de regular y controlar en beneficio del país lo que viene siendo el petróleo. Sin embargo, también sabemos que esto no sucedió. Vienen los famosos tratados de Bucareli, en donde prácticamente se decide
que se quede en letra muerta el artículo 27 constitucional en lo que corresponde a la legislación del petróleo, sobre todo con el concepto ya el petróleo viene para los mexicanos, vamos. Y a pesar de que en el 1923 se hace la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para lo que corresponde al petróleo, esta no es aplicada. Y sabemos perfectamente los desmanes que vinieron haciendo todas las empresas que ya para entonces venían creciendo en México cuando estaban explotando los campos petroleros de aquella época, que eran ya en la zona de Minatitlán, en Tabasco, en la zona de Poza Rica. Y todos sabemos también que derivado de un movimiento obrero, no un movimiento obrero, no había un solo sindicato para el petróleo, sino eran diferentes empresas, diferentes sindicatos. Las empresas toman una posición de no querer cumplir con las demandas laborales que eran perfectamente justas, y entonces se decide, Lázaro Cárdenas toma la decisión de hacer la expropiación petrolera y a partir de ella tratar de sustentar el desarrollo del país. Bueno, entonces, a partir de ese momento se empieza a poner en práctica lo que es aplicar el artículo 27 constitucional y México, a pesar de que los mismos norteamericanos y otros europeos pensaban que en México no se iba a tener la capacidad de poder continuar con la producción y la transformación en nuestras refinerías, pues lograron hacerlo los mexicanos, con puros mexicanos. Algunos extranjeros se quedaron que estaban sensibilizados, tenían buena conciencia de la situación, y entre ellos se sacó adelante esta industria. De lo que sí podemos decir es que a partir de este momento el petróleo, primero que nada, México toma control sobre un energético que es definitivamente un recurso estratégico de nuestro país. Por otro lado, los dineros generados por las utilidades de la industria petrolera van a ir dirigidos hacia todo el país para aplicarlo en diferentes cosas. Tercero, se crean instituciones como el Politécnico y muchas otras universidades implementan las carreras de ingeniería petrolera, continúan abriendo el espectro de la ingeniería química. ¿Para qué? Para darle trabajo a quienes se necesitaba que participasen en esto. Sin embargo, no perdamos de vista que lo que viene siendo el quehacer de la industria petrolera, no solamente el trabajo que ahí se produce es únicamente para los trabajadores que están dentro de esta industria, sino se necesitan una gran cantidad de bienes y de servicios para que esta industria pueda crecer. ¿Qué se pretendió también? Darle a Petróleos Mexicanos autonomía técnica, y también se pretendió hacer que a partir de esto desarrollar empresas de servicio en todo el país, y entonces empiezan a producir técnicos y profesionistas y operarios de nivel medio que vienen acercándose a esta situación. ¿Qué sucede? Que a partir de entonces viene un crecimiento sostenido de la economía mexicana, y entonces encontramos el concepto que podemos recordar de
los diferentes presidentes que estuvieron era orden y progreso. En ese concepto de orden y progreso, si bien el PRI, lo sabemos, ha tenido una tras otra su autoritarismo, sus actitudes, la falta de sensibilidad de las verdaderas necesidades del país y siempre el enriquecimiento de la mayoría de sus representantes cuando están en los puestos de estados, una cosa sí se estableció, una política de carácter nacionalista, en donde lo que se buscó es que a partir del petróleo desarrollar la industria, no solamente satisfacer el mercado interno, sino poder tener la capacidad de convertirnos en exportadores. Me voy a hacer un pequeño paréntesis para continuar con esta parte de la conversación. El paréntesis es, bueno, ¿y qué es el petróleo? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo Petróleos Mexicanos hace todo este trabajo? Bueno, en primer lugar, el petróleo, lo sabemos, dijera esa poesía, los veneros de México, de la suave patria, ¿no? Los veneros de petróleo te los heredó el diablo. Bueno, esos veneros de petróleo, afortunadamente, México fue, en el concepto, llamémosle metafórico, fue bendecido con esta gran cantidad de recursos para que pudiésemos desarrollar nuestra economía. Se requiere, el área de Pemex Exploración y Producción son los que se encargan de detectar, estudiar, reconocer zonas donde existe la viabilidad de encontrar petróleo, buscarlo y si lo encuentran, empezar a extraerlo para poder llevarlo a los centros de procesamiento. El petróleo, cuando se saca de la tierra, trae 3 compuestos principalmente. Trae agua, trae gas y viene en sí el crudo y viene unos que podemos conocer como gasolinas naturales. Es muy importante, sobre todo los crudos muy ligeros, que esas gasolinas naturales verdaderamente tienen ya una gran capacidad de poderlos utilizar en motores de combustión interna. Sería posible hacerlo. Van a un sistema que le llamamos en Petróleos Mexicanos, la gente de PEP los conoce como baterías de separación, y esas baterías de separación lo único que hacen es separar por aquí el agua, por aquí se va el gas, por aquí se van los líquidos ligeros y por aquí se va el petróleo. Eso es lo que hacen ahí. ¿A dónde son enviados? Esta separación no se logra de una manera altamente eficiente. Todos los llevan un poquito del otro, vamos, o sea, no es muy eficiente ahí, pero ya permite transportar los hidrocarburos a diferentes partes. Lo que vienen siendo las gasolinas naturales y los gases que vienen, le llamamos en Petróleos Mexicanos gas asociado, son enviados a las plantas que les conocen, que hoy Pemex les llama gas y petroquímica. Estas plantas lo que hacen es separar el gas en metano, etano, propano, butano, y luego gasolinas naturales y quitarles el azufre. Eso es lo que hacen. El azufre, se produce azufre y el otro, el gas metano, se manda pues para que sea quemado en calderas. Hoy en día vemos que andan vendiendo gas ya que llega directamente a nuestras casas, y por otro lado puede ser convertido también en alcohol metílico o metanol
y sobre todo otra cosa que se produce es amoníaco, que el amoníaco sirve como base de fertilizantes. México era uno de los primeros productores de amoníaco del mundo. Vamos a hablar al rato de eso. Bueno, luego el etano se manda a las plantas de petroquímica que nosotros lo conocemos como secundaria, hoy quedaron como petroquímica, que son las que prácticamente se están desapareciendo. Estas plantas lo que se encargan es de convertir el etano en etileno, en óxido de etileno, en acetaldehído, en polietileno, en cloruro de vinilo. Si nosotros preguntamos aquí, ¿qué hay del petróleo? Pues tenemos seguramente esto, tenemos las telas que traemos, tenemos las pinturas, tenemos las suelas de nuestros zapatos, tenemos las llantas que van en los coches, tenemos un espectro enorme de cosas que todas ellas vienen del petróleo. Y increíblemente muchas vienen de un momento que solamente era un gas. Todo eso, ¿qué resulta cuando se transforman? Tienen un gran valor agregado y además crean una infinidad de fuentes de trabajo. Por otro lado, el propano-butano, esos se mandan mezclados a través de los ductos. En este caso yo le llamaría LPG ductos, que son exclusivos para la mezcla de propano-butano, y es lo que recibimos en nuestras casas como gas licuado. Pero por otro lado, el propano y el butano también pueden ser convertidos en propilenos, en butadienos y en una gran cantidad de compuestos. Y podría yo irme sucesivamente, pero es mucho tecnicismo que no tiene caso caer en todo eso, sería muy largo. Bueno, hablemos de otro. Entonces, ¿qué se hace con el crudo? México se hacen dos cosas principalmente. Una, el crudo es enviado a nuestras terminales marítimas, como cuáles, como Dos Bocas, Tabasco, como la que tenemos en Pajaritos, como la que tenemos en Salina Cruz, como la que tenemos en Tuxpan, como la que tenemos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y ese crudo es exportado para los países que nos lo estén comprando. Hoy principalmente nuestro crudo se está yendo hacia los Estados Unidos. Ahora, ¿y la otra parte del crudo qué? Bueno, la otra parte del crudo es la que consumimos en nuestro país y es la que se manda a nuestros centros de refinación. A las refinerías se manda el crudo para convertirlo en gasolinas, en diésel, en turbocina para los aviones, en lubricantes y en grasas. Esas son lo principal que vamos a obtener de estos productos. ¿Dónde las tenemos las refinerías? Cadereyta en el estado de Nuevo León, Ciudad Madero en Tamaulipas, la de Minatitlán en el estado de Veracruz, Salina Cruz en Oaxaca, tenemos la de Tula en el estado de Hidalgo y Salamanca en el estado de Guanajuato. Son las que se tienen actualmente en México. Esos son, digamos, las rutas que sigue el petróleo hasta poder ser transformado. Estos son generadoras de una gran cantidad de fuentes de empleo. A partir de esta necesidad y detección de oportunidad, fue que esos gobiernos de los que estoy hablando, que venían con la camiseta, con muchos defectos, creo que la historia nos lo señala, toda la cantidad de arbitrariedades y de dispendio que hicieron y de actos que verdaderamente son lamentables y señalables a quienes al sistema priista en el que vivimos, a quien le llamara alguna vez Vargas Llosa la dictadura perfecta, ¿verdad? Bueno, sin embargo, estos gobiernos sí asumieron, reitero, una actitud nacionalista. ¿Qué se provocó? Se provocó que las universidades produjesen muchísimos técnicos y profesionistas que no solamente se quedaron en México, sino salieron a trabajar a otros países.
Sucedió que se empezaron a formar firmas de ingeniería para desarrollar proyectos petroleros, firmas de ingeniería que le dieron empleo a una infinidad de gente. Se creció en el Instituto Mexicano del Petróleo para hacer investigación, y una investigación que verdaderamente se venía desarrollando con resultados muy halagüeños, no lo que hubiéramos querido. Reitero, se tenían muchas deficiencias. ¿Qué se logró también? Se crearon empresas constructoras en México, y esas empresas constructoras en México eran a veces ingeniería y construcción. Entre ellas podríamos hablar de la TISA, podríamos hablar de Bufete Industrial, podríamos hablar de Procesos de México y de una gran cantidad de empresas que creo yo, si me pongo a mencionar una sería olvidar otras, que no solamente ya estaban trabajando en México, andábamos construyendo ya plantas industriales en Chile, en Venezuela, y nuestras empresas mexicanas andaban fuera del país. ¿Qué otra cosa se logró? Que empresas productoras de bienes de capital se establecieran en México. ¿Y qué son bienes de capital? Son aquellos equipos que se fabrican y que la industria petrolera los necesita para que trabajen dentro de los procesos que se llevan a cabo. Hacían cambiadores de calor, ya estábamos haciendo turbinas, calderas para generar vapor, estructuras metálicas para hornos, plantas de instrumentos, y el espectro de generación de trabajo fue enorme. Las oportunidades de trabajo fueron enormes. ¿Cómo puedo confirmar lo que les estoy diciendo? Es muy sencillo. Si nos vamos al Producto Interno Bruto, que es un indicador claro del desarrollo de la economía de un país, el Producto Interno Bruto, a partir de Lázaro Cárdenas, que él todavía anduvo en un 4,5 más o menos, después, nuestro Producto Interno Bruto, cada presidente entregó Producto Interno Bruto de 6 a 6.5. Eso era lo que la economía mexicana venía creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta López Portillo. Hasta ahí. Y dicen los economistas que cuando un país como nosotros logra esos índices de crecimiento, entonces lo que se va a tener pues es un mejor desarrollo económico para todos los estratos. Ahora, se buscó mucho, pero reitero, esa caja chica que se hizo el gobierno para distribuir en los estados, y luego en los estados, pues ya sabemos nuestros señores gobernadores cómo actúan, que desaparecían esos recursos, pues desgraciadamente no fueron a las arcas, sino fueron a las obras que deberían de ir. No digo todo, seguramente alguna parte llegó, pero gran parte de esto fue totalmente, llamémosle desaparecido. Pero definitivamente el país venía tratando de cubrir otros sectores que requerían ese recurso para poderse desarrollar a partir de la renta petrolera. Se creció en refinería una tras otra, y cuando estábamos arrancando allá por 1990 el segundo tren de la refinería de Tula, la de Salina Cruz, la de Tula ya había arrancado el segundo tren. Teníamos capacidad de exportar gasolinas, estábamos exportando gasolinas hacia Baja California, en aquel entonces. Bueno, a partir de Miguel de la Madrid, el señor nos entregó 0.89% de crecimiento anual promedio. Salinas de Gortari llega cuando mucho al 4.3, Zedillo 4.6, Fox anduvo por 4.2, Calderón y nuestro actual presidente al 2% la tasa de crecimiento. Pero no perdamos de vista que a partir de Miguel de la Madrid es cuando se desacelera el proyecto de crecimiento de Petróleos Mexicanos. A partir de ahí,
nos empiezan a ver los extranjeros como unos fuertes competidores. ¿Por qué? Porque estamos potenciando nuestro poder de transformación a bienes que si no llegan a las gasolinas sí, pero los petroquímicos no llegábamos a bienes de consumo, teníamos que transmitírselo a otro tipo de industrias como Celanese Mexicana o Resistol o Idesa, para que ellos terminasen el ciclo de procesamiento para hacerlos bienes de consumo. Sin embargo, se desacelera esto y entonces empieza esa intención de frenar el desarrollo de petróleos mexicanos. En el caso de refinerías, aquí voy a ir a mi acordeón tantito porque si no pues está si es que todavía prende esta cosa, pero ya se le acabó la pila. Bueno, sí, todavía prende. Permítame un minuto para no dar En el caso de las refinerías, petroquímica, primero en petroquímica dejamos de crecer a partir de los últimos proyectos que se dejaron establecidos fueron con el señor presidente López Portillo. Los demás que se siguieron haciendo, en 1985 arrancamos aquí en San Martín Texmelucan la planta de alquil-tolveno, posteriormente arrancó la planta de acrilonitrilo. Esos proyectos eran simplemente la inercia de lo que ya se traía, de lo que venía de sexenios anteriores, de las inversiones que ya se habían realizado. Construir una planta no es enchilame otra, vamos, se necesitan un buen rato para desarrollar la ingeniería, comprarla, estrenarla, etcétera, pero las teníamos funcionando perfectamente bien. Igual la refinería se venía creciendo, y lo que se creció todavía o se logró poner en operación siendo presidente Miguel de la Madrid simplemente era la inercia de proyectos que ya se traían con la intención de volvernos con nuestro recurso energético uno de los primeros países productores de petróleo y derivados, que lo podíamos hacer perfectamente bien. Les pongo ejemplos. Japón no tiene petróleo, es un gran productor de petroquímicos y de refinados. Corea del Sur, recuerdo cuando estaba yo en la universidad, me encontraba yo libros de aquellos de geografía física y humana que vendían en Aurrerá, que equivalentes a la geografía física y humana, y veía uno la economía de Corea del Sur y decía uno, pobres cuates, estos están pero para llorar. Su ingreso per cápita era triste comparado contra el de los mexicanos, a pesar de todas nuestras deficiencias. Hoy en día los señores, a partir del petróleo, estos señores desarrollaron empresas de bienes de capital, hicieron sus propias refinerías, hicieron empresas como Samsung, hicieron empresas que Samsung tiene un espectro muy alto, como Sungyong, que aquí los tuvimos construyendo plantas en México, lo que antes nosotros veníamos haciendo. Entonces, fue una decisión, desde mi personal punto de vista, errada. He de señalarles a ustedes algo muy importante. Uno, lo que plantea en este tipo de situaciones son una serie de hipótesis basadas en una serie de hechos. Y estas hipótesis las sostengo con los comentarios que les estoy haciendo, que ustedes tienen conocimiento, y obviamente quedan en su juicio evaluarlas, qué tan cerca o qué tan distantes pueden estar de la realidad que estamos viviendo. Entonces les decía a ustedes que en la refinería llegamos en el año de 1990
a 1.713.000 barriles por día de capacidad instalada en nuestras refinerías. ¿Qué es nuestra capacidad instalada? Cuando ustedes le dicen la capacidad instalada de un centro productor es de tanto, quiere decir que la materia prima que ustedes le están metiendo, en este caso petróleo, tiene la capacidad de procesar esa cantidad y va a sacar sus derivados, que son muchos, lo que va a dar, pero eso es lo que puede procesar. Y es más, los ingenieros de Petróleos Mexicanos no solamente llegaban a eso, todas estas plantas tienen un sobrediseño. Normalmente siempre se sobrediseñan las plantas. ¿Por qué? Porque es lo que encuentra uno en el mercado y uno decide escoger cosas mayores para tener la certeza de que voy a poder manejar al menos lo que me dijeron. Entonces, sabiendo eso, los ingenieros de operación mexicanos, lo que hacían ellos es, bueno, ¿cómo le hacemos para sacar más, para mejorar esto? Sin embargo, ya es durante el gobierno de Salinas cuando se decidió cerrar la refinería de Azcapotzalco. Se cierra Azcapotzalco con el pretexto de que estaba contaminando mucho la Ciudad de México, los famosos IMECAS, ¿no? Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. La realidad fue una decisión pues que conllevó a Petróleos Mexicanos a que a los pocos meses estábamos empezando a importar gasolina. Habíamos dejado de ser exportadores. Pero no solamente se cerró esa refinería, se cerró también una refinería no tan grande que había venido creciendo en el tiempo. Toda esa es información que se las podemos proporcionar, que es la de Poza Rica. Poza Rica también se decidió que dejara de operar en base a un pretexto de un accidente que había habido, que como a veces llegan a suceder. Como se cerraron también los complejos petroquímicos de Escolín, y entonces empezamos a ver que se cerraban instalaciones, y decíamos, ¿de qué se trata? La instrucción era exportar petróleo, todo lo que puedas, pero no transfórmalo. El gran beneficio es transformar las cosas, y sobre todo si sabemos cómo hacerlo, y definitivamente en México se tenía el conocimiento. Entonces, después de estas decisiones, la refinación se cayó a 1.536.000 barriles por día. O sea, en esta primera decisión se cayó sobre 250.000 barriles la capacidad instalada que teníamos. Dejamos de producir gasolinas correspondientes a 250.000 barriles de procesamiento. Bueno, ya sucedido esto, entonces lo que sí les podemos asegurar es que desde entonces la capacidad instalada de Petróleos Mexicanos no ha crecido. Ustedes me podrían decir, oiga ingeniero, pero si nosotros hemos escuchado que en Cadereyta y que en Minatitlán y que en Madero se están haciendo las reconfiguraciones y que se están haciendo los proyectos de combustibles limpios, ¿cómo que no hemos crecido? ¿Cómo que no se ha invertido en Pemex Refinación? Sí, efectivamente, sí se han hecho esos proyectos. ¿Qué es una reconfiguración? Esas plantas en el origen fueron diseñadas para manejar crudos ligeros o una mezcla de ligero con malla, pero con más tendencia a ligero. Hoy las reservas probadas, probables y posibles que se tienen en México, hasta antes de los últimos descubrimientos que ahorita vamos a platicar de ellos, los últimos descubrimientos lo pongo entre comillas. Lo que se tiene ahí, tenemos mucho crudo de características más pesadas. Entonces, con este crudo, ¿qué es lo que se está haciendo? Ya no lo podían procesar la infraestructura que teníamos. Entonces hay que modificarla. Las plantas se tuvieron que modificar y adicionar otras plantas. ¿Para qué? Para que se pusieran esto, desarrollar y crecer
y poder tratar al menos de mantener la producción establecida. Y los otros proyectos que se han estado haciendo y actualmente están suspendidos son los famosos proyectos de combustibles limpios. México, al principio hablaba yo de la cuestión ambiental, de la cuestión económica y en relación al aspecto de políticas públicas y obviamente el aspecto energético. Sabido es y establecido por todos los científicos que manifiestan en los convenios de Kioto y los acuerdos de París que estamos sufriendo un calentamiento global que nos está llevando pues a lo que todos estamos viendo, ¿no? Los frecuentes huracanes, muy frecuentes y cada vez más poderosos. Entonces hay acuerdos para tratar de disminuir los gases de efecto invernadero. Por esa razón, México, que es participante o acordante de estos convenios, entonces ha tenido que tomar esos proyectos pues para sí mismo. Y si bien estos proyectos son inversiones importantes, se puede decir que no son inversiones rentables. ¿Por qué? Porque implican gasto en inversión, pero no va a permitir la operación. Bueno, establecido esto, entonces nos vamos a llegar, viene todo un proceso a través de ese espacio en que nos quedamos con 1.536.000 barriles y ahí nos hemos mantenido hasta la fecha. Hasta que llegamos a la reforma energética, en donde ya en la reforma energética se le está quitando a Pemex pues gran parte de sus recursos y sobre todo se le ha reducido la inversión que se necesita para que siga siendo altamente productivo. Y aquí hablemos de la reforma energética y me regreso. Cuando se hablaba de la reforma energética, no sé si recuerden ustedes que Cuauhtémoc Cárdenas decía que la reforma energética era un retroceso, sobre todo si se modificaba el artículo 27 constitucional. ¿Por qué decía que era un retroceso? La reforma energética actual, independientemente de todo lo que esté vestida, que si nos ponemos a ver leyes reglamentarias y bueno, eso es para abogados, pero tiene tres cosas que definitivamente no debemos de perder de vista. La reforma energética faculta al Ejecutivo para que él sea el que se encargue de realizar ahora las licitaciones públicas o públicas internacionales, que estas evidentemente a veces son o normalmente son muy amañadas. Quiero decirles a ustedes, hemos hablado hace un rato, mencionaba en el caso de Brecht, no es la única. Las empresas poderosas económicamente son empresas muy corruptoras y desafortunadamente el estándar de nuestros políticos son muy corruptibles. Entonces, estas verdaderas supuestas licitaciones públicas que son facultadas al Ejecutivo, ¿con qué realidad y equidad y transparencia se están realizando? Nadie sabe, nadie supo. Segunda, les decía yo a ustedes que Porfirio Díaz obligaba a inversiones anuales en infraestructura para el desarrollo de las cosas. Bueno, estos contratos traen también ese factor. Qué bueno que así sea, digamos. Qué bueno que así sea, porque esto definitivamente se puede pensar va a permear en beneficio de los mexicanos. Pero la realidad, de pronto la Secretaría de Economía dice, te exijo que tengas cuando mucho el 20 o el 25% de participación nacional. En vez de decirle, ¿sabes qué? A ver cómo le haces, yo quiero el 60% o el 50% de participación nacional, de que las empresas mexicanas puedan estar proveyendo las cosas que se necesitan. No, sí se genera trabajo, mucho, pero
en España, en Estados Unidos, en Japón, en otros países del mundo, pero no se está generando el empleo de calidad que se necesita generar en nuestro país. Y por último, en este otro aspecto, hablábamos de la renta petrolera, también lo trae. Todos lo sabemos que ahorita las empresas que están viniendo, ellos tienen la obligación, de acuerdo con Hacienda, de pagar un porcentaje por lo que estén ellos extrayendo. Sin embargo, pues a veces en estos porcentajes viene la ganancia de León, pero de aquel lado, no para México. ¿Qué otra cosa podríamos analizar de esto? El pretexto que todos escuchamos nosotros es que la reforma energética se dio para perforar en aguas profundas. Eso se dijo hasta el cansancio. Eso fue el factor. Los petróleos mexicanos no tienen capacidad de perforar en aguas profundas. Pregunto, ¿verdadero o cierto? Yo les contesto sí, cierto. Nosotros en México no habíamos tenido necesidad de perforar aguas profundas, toda la experiencia. ¿Pero qué se hace? Se contrata la tecnología, se contrata a una persona, que es un contrato de riesgo, se le paga, y ¿sabes qué? Cuando termines y si encuentras, viejito, aquí me dejas mi petróleo y yo sigo manejándolo. No fue el caso. Con ese pretexto, pero con ese pretexto entraron. Hasta ahorita, un solo pozo que se ha hecho en aguas profundas tiene el potencial de funcionar, es uno que tenemos al norte de Tamaulipas, hacia el mar. De ahí en fuera no hay otros, hay muchos planes, muchos proyectos. Sin embargo, se están entregando pozos, campos, zonas de yacimientos en aguas someras. Este es el caso del que hablábamos ahora, del que encontraron, que dicen haber encontrado. La realidad, la información ya se tenía, los ingenieros de petróleos mexicanos, la gente que se dedica a hacer tipos de estudios, claro que la tenía. No es posible que en 6 meses que le asignaron un contrato, un señor diga, ya encontré, cuando apenas está empezando a organizar para buscar. Digo, bueno, eso también, desafortunadamente, esto ha venido sucediendo. Entonces, ¿qué otro problema se ha tenido cuando hablamos de las políticas públicas? Que la forma en que están establecidas las políticas públicas, desafortunadamente, a río revuelto, ganancia de pescadores, y entonces entra un concepto que en corrupción le dicen la puerta giratoria, en donde vemos muchos exfuncionarios de gobierno que ahora están metidos en empresas de las que están concursando en México y están recibiendo ellos, o sea, el tráfico de influencias queda muy claro en este tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa podríamos aquí señalar? También que frente a Yucatán se dice que se acaba de encontrar un yacimiento que quizás sea más grande que el mismo Cantarell. ¿Tan pronto? Ahora, estamos escuchando, viene la última parte, en relación a PM Refinación, el gasolinazo. Oigan, ¿y qué es el gasolinazo? Bueno, déjenme irme de nuevo aquí a mi ya con eso prácticamente terminamos. Miren, ya para que no estoy perdiendo tiempo en verlo. ¿Qué ha sucedido? A partir de mediados del gobierno de Calderón, la capacidad instalada que nos quedó no está siendo utilizada. ¿Por qué? Porque a las plantas se les dejó de dar mantenimiento. Y nuestra capacidad utilizada, si tenemos aquí la curva de capacidad instalada, la capacidad utilizada está aquí y viene para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Actualmente estamos únicamente utilizando el 51% de nuestra capacidad instalada. Lo demás
hay que importar la gasolina. Pero desafortunadamente no solamente se importa ese diferencial que ya no lo podíamos alcanzar, la demanda creció, el pueblo ha crecido, los coches han crecido, evidentemente la demanda creció. Ya no la podíamos satisfacer, necesitábamos construir más refinerías, se nos dio a tole con el dedo de que iban a construir una refinería. Recuerdo que de ahí el señor Marín andaba ofreciendo ahí la célula, yo no sé qué pensaba, que una refinería está dentro de un edificio, yo no sé qué pensaba, pero la andaba ofreciendo para eso. La realidad era que hacían Turla, luego se habló de que el Estado que brindara las mejores condiciones, puras tácticas dilatorias. Ahí está el problema de Odebrecht, que Odebrecht, la verdad, es la punta del iceberg. Lo que 20 millones de dólares en una industria de este tamaño ni pinta, pero son otros aspectos los que se deben de analizar, el haber vuelto a comprar a Fertimex, el estar comprando plantas que no sirven para nada, el cierre de las instalaciones, la falta de producción que tenemos. Todo eso son las cosas que se deben de estar señalando. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues que definitivamente ahorita escuchamos, siempre nos dijeron que no era rentable, los políticos decían, no es rentable construir en México refinerías. Los mexicanos no sabemos la tecnología. Y tenemos asociaciones con Shell, ahorita está parada la planta por la inundación que hubo en Houston, ahí en Deer Park, en donde mandamos el crudo para que lo procesen y nos regresen gasolina, pero las fuentes de trabajo están allá, no aquí. Ahora, ¿qué otra cosa sucede? Se habló de que la gasolina iba a ser más barata, pues ya vieron que no. Dijeron que iba a haber más empleo para los mexicanos, pues ya ven que no. Los invito a que se den una vuelta a Ciudad del Carmen, que se den una vuelta allá por la Chontalpa en Tabasco, se den una vuelta a Salina Cruz, se den una vuelta por Poza Rica. O sea, está verdaderamente caído el empleo. ¿Por qué? Porque los trabajadores que se dedican a eso demandan otro tipo de servicios. Y entonces la economía se entrelaza, se genera riqueza, se genera bienestar. Pareciera que la intención es clara. Hablamos mucho del neoliberalismo, lo mencionamos reiteradamente. A fin de cuentas, ningún país del mundo se puede sustraer hoy en día de la globalización. Y a veces, ayer hablaba yo con unos amigos y me decían, oye, yo reclamaba sobre el neoliberalismo y me decían ellos, oye, pero si Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y sí, les digo, tienes razón, pues ellos son los que antes eran los capitalistas y ahora le cambiamos el concepto, ahora es una política neoliberal, pero lleva dos aspectos principales. Uno, explotar los recursos naturales de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ese es uno, y lo otro, utilizar la mano de obra de cada uno de esos países como mano de obra barata para ellos poder ser competitivos en otras cosas. Creo yo, señores, que nosotros con nuestro pensamiento, con nuestros argumentos, con evidencias documentales, estadísticas, podemos mostrar y hacer sentir a los demás, pero se necesita esa sensibilización general de nuestra gente y hacer los movimientos ciudadanos pacíficos que sean necesarios. Le decía yo a Marco de este dibujo, no comparto mucho la idea de mostrarlo así. Creo yo que, yo se los digo porque hay veces que yo llegaba a reclamarle con groserías a alguien y ni me fumaba, vamos, ni me tomaba en cuenta. Pero cuando le llegaba yo con argumentos, entonces me ponían atención. El ponernos a veces a denostar
a la gente en general, porque no todos los que se representan aquí son iguales. En todas partes hay excepciones. Entonces, lo único que hacemos es que tomen todavía una posición, como decían que le hacía Salinas de Gortari: ni los oigo ni los veo. Entonces, busquemos los argumentos, la fuerza de las ideas, la fuerza del pensamiento va más allá de los tiempos. Y para quienes intentamos a veces, y lo único que podemos hacer, y sabemos a veces a lo que nos arriesgamos cuando lo mencionamos en lugares como este, a las agresiones que uno puede recibir, lo único que puede uno decir, que a fin de cuentas, qué tan fuerte es el daño del dejar de ser cuando el pensamiento siempre prevalece. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Álvaro Urrutia por esta conferencia clarificadora sobre este tema que es tan importante para nosotros como mexicanos, ¿no? Que tiene que ver justamente con una identidad histórica, con una identidad social, con una identidad de pueblo. Vamos a pasar a continuación a las preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, pasamos de este lado, de favor. Y justamente en este tránsito quiero hacer unos comerciales. Ustedes saben que este círculo de reflexión se sostiene con los aportes de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, así que los invitamos a cooperar. Si alguien así lo tiene a bien, va a pasar el compañero Rubén. Y aparte, por otro lado, también estamos vendiendo la revista del Chamuco, la última, que ahí viene el compañero Rius. Y tenemos varios libros de Patricio, tenemos del Fisgón. Ustedes saben que también esto es un apoyo solidario con los compañeros de México, de la revista del Chamuco. También tenemos tazas, si a alguno le interesa llevarse alguna taza. Todo esto es con el objetivo, la finalidad de que este espacio siga con las actividades que hasta el momento estamos teniendo. Entonces vamos a empezar de una vez con las preguntas y respuestas. Bien, muy clara la exposición del ingeniero Urrutia. Por favor, pregúnteme de lo que no sé, de lo que sé, no me vaya a preguntar. Bueno, yo creo que sí sabe con todo lo que acaba de decir. Yo creo que sí sabe. Mire, hay una frase que dijo alguien que seguramente todos están aquí, la conocen, que dice: vender petróleo crudo para comprar gasolina es como vender naranjas para comprar jugo. ¿Se acuerdan quién la dijo? López Obrador. Bueno, yo le pregunto, ingeniero, hace poco Peña Nieto dijo que se acabó la gallina de los huevos de oro, y meses después se anunció un descubrimiento importante en aguas someras, no profundas. ¿Qué pasa ahí? Esa es la pregunta. Bueno, de alguna forma ya lo habíamos tocado, ¿no? Yo creo que así como se habla de que se acabó la gallina de los huevos de oro, en este caso en nuestras reservas, pues definitivamente así se ha venido denostando a Petróleos Mexicanos, no solamente como eso, sino en el decir de que somos ineficientes, de que son una bola de incompetentes, de que todos los males de Petróleos Mexicanos son provocados por la gente de Petróleos Mexicanos. Pero nunca se dice de la política que se establece, ni de los políticos que mandan para dirigir a Petróleos Mexicanos. ¿Qué es lo que se busca justificar con esta decisión? Le reitero, hace poco, antes de que entráramos en la reforma energética, Petróleos Mexicanos estuvo en un proceso que le llamó contratos de servicios para los campos maduros, y en eso se entraron en la zona sur, la zona de Tabasco, zona norte que corresponde a Poza Rica, que llega hasta Tampico, entra al mar, y la otra parte que hemos oído mucho, la zona de Chicontepec. Bueno, a la fecha, pozos que fueron perforados
y están en producción antes de la expropiación petrolera, increíblemente han salido tan nobles que todavía siguen produciendo. Se requieren técnicas mejoradas, ya no salen así nada más con la pura presión del gas, pero con todo y las técnicas mejoradas siguen siendo rentables. Pero ¿qué es lo que se pretende? El discurso frecuente que hemos escuchado es que México no tiene, Pemex no tiene los recursos económicos para poder seguir desarrollando, explorando y explotando. Ese ha sido el discurso. La realidad, ¿cómo puede una empresa como Petróleos Mexicanos o la que ustedes quieran tener recursos económicos si el 80% de lo que yo estoy produciendo te lo llevas para los impuestos, me lo tomas como impuestos y luego tu gobierno o tu hacienda me asignas el presupuesto que necesito para crecer? Y yo, pues no me das lo que necesito, ¿cómo le hago? El día de ayer, el señor Meade dijo que le van a dar menos dinero a Petróleos Mexicanos, que debe de aprender a hacer más con menos. Sí, pero pues yo no sé qué tipo de sacrificios espera. Digo, ojalá y dijera, le vamos a quitar el dinero a Romero de Champs o a toda esa bola de apátridas que no tienen otra palabra, no encuentro otra palabra, que verdaderamente no tienen conciencia ni del sindicato ni de nada. No, el dinero va para las necesidades que hay de mantenimiento, que hay de operación, que hay de inversión para poder desarrollando la industria. Entonces, ¿qué es esto? Pues como ya no tiene, pero van a ver ahorita que con la reforma energética, luego vamos a hacer que se recupere la gallina de los huevos de oro. ¿Qué sucede? Encontramos por qué. Para estos estudios, y sobre todo viendo las zonas donde dicen que los están encontrando, es indiscutible, y es más, hay muchos correos, hay mucha información en internet, donde gente que estuvo ahí, que también ya están jubilados, habla de la existencia de esos yacimientos. ¿Por qué? Por los métodos que ya se tienen. Hoy se tiene tecnología muy desarrollada para poder identificar las zonas potenciales, las reservas posibles se les llama, y esa la tenían más que identificada. En síntesis, puedo decir que únicamente fue el tratar, a sabiendas de que hay, decir que no hay, para decir que las políticas públicas que hemos establecido, gracias a ellas, ya hay más petróleo en México. Basta. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes a todos. Disculpen esta pregunta. El fracking o fractura de la tierra es una de las consecuencias de los sismos fuertes, como el del jueves 7 de septiembre, es relacionado por lo del medio ambiente. Gracias. Mire, sinceramente, no me atrevería yo a dar una respuesta de esas características. Digo, definitivamente, por ahí he visto que han salido algunos, pues alguien que lo escribe, no sabe uno quién es la fuente, ni de dónde saca su fuente. Pero, primero que nada, quiero decirle a usted lo siguiente. En realidad, si bien existe la técnica fracking, esta técnica realmente no ha sido ampliamente utilizada en ninguna parte del mundo, todavía. En unos datos que el otro día estaba yo checando, hablaba de que, por ejemplo, de la producción mundial de crudo, cuando mucho, por medio de técnicas fracking, se está logrando el 7%, 8%. Lo demás viene por medio de la explotación bajo las técnicas convencionales. Se lo dejo a los geólogos, que no cae en mi cancha sinceramente, el que ellos pudieran analizar si las mismas técnicas tradicionales, al provocar la disminución de presión
dentro de lo que vienen siendo, lo que le llamamos nosotros las trampas, donde están las reservas de petróleo, los yacimientos, esa disminución de presión pueda provocar que entonces, si algo ya se bajó, se comprimió, pues un desplazamiento de capas tectónicas, ¿no? Pero la verdad, creo yo que no. Ahora, es importante hacerles ver que el fracking sí tiene otros problemas. Problemas, primero, de una gran cantidad de uso de agua. Segundo, de posibilidades de contaminación de mantos freáticos. Pero ahorita vamos a ver por qué nos está hablo de las cosas que encuentro, que estudio, que analizo, y le voy a decir mis hipótesis, reitero, mis hipótesis para que no vaya a venir alguien y decir, no sabes tú que esto no. Esta es la hipótesis. Miren, Estados Unidos ha descubierto grandes yacimientos de lo que se conoce como campos shale, o sean campos de baja permeabilidad. Estos son estratos que no fluye el petróleo tan fácilmente como en un yacimiento convencional, porque el petróleo no se encuentra como si fuera una burbuja dentro o una fuente en donde está como los mantos de agua, vamos, ahí llega uno al manto de agua y sale el agua. No, el petróleo se encuentra metido entre arenas de muy alta permeabilidad, las cuales dejan que vaya pasando fácilmente el crudo hacia donde se están haciendo la parte de lo que podríamos decir una deme en agua. Bueno, entonces estos son campos donde no fluye fácilmente el petróleo, para lo cual la técnica es entrar y meter tubos en forma horizontal y después provocar internamente las explosiones para fracturar lo que viene siendo toda la estructura del terreno y permitir que fluya el crudo hacia los tubos donde queremos que vaya a la parte superior de esto. Estados Unidos encontró mucho crudo. En la frontera de Canadá con Estados Unidos hay en serio crudo que aumentó las reservas probadas de Estados Unidos. Pero no perdamos de vista la OPEP. La OPEP, que Estados Unidos no está en la OPEP, Venezuela sí está en la OPEP, Libia está en la OPEP, ya sabemos Irán, los que están en la OPEP. ¿Qué dicen los países árabes, Arabia Saudita? ¿Qué dicen? Híjole, ya encontraron los gringos tal cosa, pero para sacar el crudo por medio de técnicas fracking se requiere mucha inversión, es muy costoso sacarlo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues para que estos cuates no lo saquen, muy simple, vamos a aumentar la producción, vamos a abrir nosotros nuestras válvulas. Entonces, ¿qué provoco? Alta oferta, entonces baja el precio. Y entonces baja el precio de una manera que para qué lo saco con técnicas fracking si lo puedo conseguir más barato. Entonces el que está pretendiendo hacer eso, ¿a quién se lo va a vender o quién se lo va a comprar al precio que le cuesta? Pues nadie. ¿Qué tiempo va a durar esto? No, la tendencia, a fin de cuentas, lo sabemos todo, es buscar energía renovable. Aquí se me olvidó decirles algo. No me explico por qué en México no hemos impulsado lo que por ahí vemos que es la producción de etanol. El etanol, si ahorita a un carro le echan el 40% de etanol a su gasolina, les va a trabajar muy bien, porque ya tiene el oxígeno interno y va a ser menos contaminante. Es más, Brasil ya tienen carros que trabajan todos a metanol. Ahí se desarrollaría la industria agropecuaria, principalmente produciendo caña de azúcar, y volver a recuperar todos nuestros ingenios produciendo energético, y dejaríamos de entrar. Pero ahorita traen una discusión ahí que parece ser que es esa cuestión de intereses, como siempre, en donde la discusión que se traen ahorita es que qué porcentaje le vamos a poner, que nada más les vamos a admitir el 20, que el 15. Están tratando de inventar el hilo negro.
Ya el hilo negro ya está inventado, simplemente que vayan a Brasil, que vean cómo le están haciendo y se resolvió, porque no es tecnología secreta. Es cosas que no están haciendo un cohete para ir a Venus o a Saturno, nada de eso. Eso es. Adelante, don Juan. Sí, gracias. Antes que usted me antecedió, me estaba yo encantado escuchándole sus razonamientos y la estructura de la historia de los héroes que no son los de bronce, las personas reales y físicas. Muy buenas, iba muy bien. Muy bien, ingeniero. Aquí obviamente la pregunta va dirigido a alguien que estuvo dentro, que sigue empapado de cuál es la situación real. Nosotros, a los mexicanos, por algunos medios, nos llega lo que probablemente esté ocurriendo. Bueno, sabemos en concreto la corrupción que se ha dado en México y que ha llegado a niveles estratosféricos. Una de las causas es precisamente en la explotación de la industria petrolera. La mayor corrupción se está dando ahí, se dio, se ha dado, pero se sigue dando. Entonces la pregunta concreta hacia usted, ingeniero, que ha estado dentro de todo lo que ahí se maneja, por lo menos en lo técnico, no quisiera saber qué futuro tendría la industria petrolera para un verdadero desarrollo y beneficio a los mexicanos. Y si realmente, esa es una. Y la otra, realmente las empresas que ahora extranjeras todas están explotando, que varias siempre lo han hecho, pero ahora, ¿cuál sería lo justo que esas empresas pagaran, qué porcentaje y qué posibilidades hay de que el presupuesto para los mexicanos lo sostuviera prácticamente Pemex en algún otro futuro o no? Bueno, en primer lugar, definitivamente lo que creo que se debe de hacer es darle al petróleo en México el mayor agregado económico posible. Quiero hacer ahorita una cosa que se me había pasado, ¿no? Estamos hablando de la política que hoy en día está haciendo Trump contra nuestra nación. Ya ahorita resulta que nos quieren regresar más Dreamers, y a mí me llama la atención que el gobierno esté muy preocupado por los Dreamers. Se hubiera preocupado antes de que se fueran, vamos, ahora que está muy preocupado, pero está preocupado por ellos, pero deja de preocuparse por los mexicanos que estamos aquí. Eso también, ese tipo de cosas es muy preocupante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por eso hablaba yo de que ningún país del mundo se puede sustraer de las políticas globalizadoras que hoy se tienen, porque el país que lo trate de hacer definitivamente va a quedar totalmente marginado y relegado en un proceso de ignominia casi. Hay que integrarse, pero depende cómo nos vamos a integrar. Esa es la cuestión. Si yo me voy a integrar para ser un fiel gobernante al servicio de los intereses extranjeros, en donde evidentemente yo llevo mi tajada, pues entonces ese señor lo podemos llamar una apátrida. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, vamos a integrarnos a ellos. Si ahorita Trump dice, me traigo la Chevrolet, me traigo la quién sabe qué, está bien, ¿sabes qué, mano? Vamos a voltearnos los mexicanos a nuestro mercado interno. De entrada tenemos el primer mercado interno, es el mercado de energéticos, el otro es el de alimentos. En esos dos mercados internos hay que voltearnos a nuestro mercado interno y hay que retomar, esa es mi opinión, la política que en el origen se había tomado.
vamos a nosotros a llevar al mayor agregado todo y vamos a convertirnos exportadores. Y si hay cosas que el desarrollo tecnológico, que estábamos a punto de, que ya andábamos cerca de alcanzar muchas cosas, quiero separar tecnológico de técnico. Lo técnico ya lo habíamos alcanzado. Lo tecnológico, aquí parece ser que fuera también una idea perversa del sistema en el que estamos implícitos, que no se desarrolle tecnología. La tecnología crea mucho dinero, forma patentes. Veamos a Finlandia, países que lo que han desarrollado es ciencia, tecnología, a través de la educación, y entonces verdaderamente se logran muchas cosas. Pero con esa técnica que se tiene, con el conocimiento que todavía existe en mucha gente, simplemente vamos a desarrollar la industria petrolera. ¿Le quedan pocos años de existencia? Ojalá que sí. Ojalá que sí en el contexto mundial, y sustituyamos ese tipo de medios por energía renovable, de la cual México también puede ser un gran aportador. Hoy no toqué los casos del SENACE, no toqué a Comisión Federal de Electricidad, no toqué otras cosas que están sucediendo a razón de estos energéticos. Pero lo que tenemos que hacer es pensar en crecer, satisfacer nuestra demanda interna. Nos dicen que no hay dinero, una refinería, digo, a veces... A mí, con todo respeto, que sé que aquí hay muchos morenistas, López Obrador dice muchas barbaridades, y no sé de dónde saca que va a ser 5 refinerías, no entiendo, no sabe ni de cuánto, ni de cómo, ni para qué, eso me queda claro, y oigo escuchar a una diputada que también medio entiende de esto, pero bueno, pero la realidad, que tenemos el dinero para hacerlas, sí lo teníamos reservas internacionales de 200,000 millones de dólares, nos lo vinieron diciendo desde Fox, 220,000 millones de dólares, ahorita estamos en 170, 168, construir una refinería de 300,000 barriles de capacidad instalada cuesta en el orden de 10,000 millones de dólares, necesitamos más o menos para alcanzar la demanda interna, 2, para satisfacer el mercado, 2, con 2 podríamos. Entonces, vuelvo a lo que antes estábamos, desarrollo mi ingeniería en México, desarrollo mis empresas constructoras en México, doy fuentes de empleo en México, creo empresas productoras de bienes de capital, se retoma un impulso que ya teníamos y tenemos mucha gente en México que hoy todavía ahí están y que tienen el amor y que tienen el conocimiento, pero perdieron. Desafortunadamente, a veces se pierde la fe. Entonces, cuando los empujan en esta situación, pues ya se quedan fuera de eso. Es mi comentario. Bueno, le damos las gracias nuevamente al ingeniero y pasamos a la entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Por la compañera Rosa Vizcarra. Y un pequeño detalle para nuestro ponente. Sinceramente les agradezco mucho que hayan tomado su tiempo escuchando y yo me siento muy satisfecho de compartir estas cosas con ustedes. Ojalá y esto permeara a más y más gente que no vienen aquí bajo ningún interés más que la preocupación que ustedes, al igual que yo, tenemos por nuestro querido país. Porque a pesar de todos nuestros problemas, a pesar de nuestros gobernantes, somos un país todavía con mucho futuro. Simplemente diré lo que alguna vez comentaba, tenemos aún grandes recursos en donde con nuestra fuerza, con nuestro ímpetu, tenemos por futuro el horizonte, señores. Un aplauso. Gracias. Agradecemos su participación al ingeniero Álvaro.